Vihi Noam Adonai Eloheinu alenu Mahasei Yadenu Kolinah alenu Mahasei Yadenu Kolinah. Vamos a ver, después que nos lavamos las manos, vamos a ver cómo se reparte el pan con la bendición de Amotzi. Ahora, debemos decir la bendición de Amotzi sobre el pan puro de una de estas 5 especies de granos. Quiere decir que no tenga nada dulce, nada que le cambie el sabor. 5 granos, a saber, 5 especies: trigo, espelta, avena, cebada y o centeno, es decir, ellos o la mezcla de uno de ellos. Y después de comerlo, decimos Birkat Hamazon, la oración de gracias. Debemos tratar de no demorarnos entre el lavado de las manos y la bendición de Amotzi, pero se puede responder amén a cualquier petición que llegáramos a oír en ese momento. Constituye una interrupción la pausa que dure tanto como se tarda en caminar 22 codos, quiere decir casi 10 o 11 metros, o lo que tarde de una casa a la otra, aún en una corta distancia, o para hablar de algo que no se relacione con la comida, también es una interrupción. No obstante, si uno inadvertidamente hace una interrupción así, no importa, siempre que uno no ejecute alguna labor o se dedique a una conversación prolongada, porque entonces constituye una distracción y debe lavarse las manos de nuevo, pero sin bendición, porque ya dijo la primera vez la bendición. Como una señal de respeto a la verajá, la bendición de Hamotzi, debemos partir el pan en la parte más seleccionada. ¿Qué quiere decir? La parte más dura, la parte más marroncita, más quemadita, y es la opuesta a la parte que se abre, en virtud de que esa es la parte donde comienza a hornearse. La presión que hay es debida a la expansión de la masa y abre el extremo opuesto. No obstante, una persona anciana, para la cual es difícil comer pan duro, puede partir del lado más blando. Como no es apropiado hacer una pausa muy larga entre la bendición de Amotzi y la ingestión del pan, antes de recitar la bendición debemos hacer una leve incisión circular en el pan en forma tal que alzando un extremo, el otro extremo se levante también. Debemos completar el corte después de la bendición. Si la bendición habrá de concluir mientras el pan esté todavía entero. Para bendición deberíamos siempre elegir un pan entero o una rebanada entero sea el caso. Así la bendición habrá de concluir mientras el pan esté todavía entero. También al partir un trozo de pan que no está entero, uno no debe cortarlo enteramente antes de pronunciar la bendición a Mosí. De modo que cuando es recitada el pan sea lo más grande posible. En Shabbat, uno no debe cortar el pan para nada hasta después de la bendición, de manera que ambos panes estén perfectamente enteros, para recordar el maná que cae en el desierto entero, 2 porciones. También en un día hábil, como si es un panecillo delgado, debemos decir a Motzi antes de cortarlo. De cortarlo no insume mucho tiempo. No debemos cortar el pan en porciones demasiado pequeñas a fin de que no parezca una persona miserable. Y tampoco debemos cortar una porción más grande que el tamaño de un huevo, de modo que uno no parezca un glotón. La regla se aplica solamente cuando uno come totalmente solo, pero cuando uno come en compañía de otras personas, se necesita repartir a cada uno una porción del pan no menor que el tamaño de una aceituna.
Se puede dividir el pan de manera tal que se ajuste a la ocasión. En Shabbat, aun cuando uno coma completamente solo, se puede cortar una porción lo suficientemente grande como para que dure para la comida completa. Esto es para evidenciar el respeto por la comida del Shabbat, por medio del deseo de consumir libremente el alimento. Lo más apropiado es comer primero de la porción que fue partida para Motzi antes de comer cualquier otro bocado. Y esto es para demostrar respeto por un acto religioso, puesto que sobre esta porción hemos pronunciado la bendición. Está bien procurar no dar ninguna de estas partes a un animal, a una ave, a una persona no judía que no tiene la obligación de cumplir con este precepto. Antes de decir Amotzi, debemos colocar ambas manos sobre el pan, pues los 10 dedos simbolizan los 10 mandamientos relativos al pan. Ellos y también representan los 10 trabajos que se deben hacer para el pan, y la misma bendición de Amotzi consta de 10 palabras. ¿Cuáles son estos 10 mandamientos relativos al pan? Primero dice, no arar con buey y asno juntos, a no sembrar diversas semillas juntas, a no hacer epigeo, a no dejar para el forastero, el huérfano y la viuda las gavillas olvidadas del campo, a dejar un rincón pea del campo sin cosechar, a no poner bozal al buey mientras estás trillando, a la ofrenda alzada, ofrenda ola, al primer diezmo, al segundo diezmo y a la separación de la jalá. Son 10 mandamientos con el pan. Por consiguiente, 10 palabras en la bendición a Motzi, como dijimos también. 10 palabras hebreas en este versículo. También dice así, los ojos de todos miran a ti. Hay 10 palabras en el versículo también. Tierra de trigo y de cebada, etcétera, tiene 10 palabras en el versículo. Dios te dé, cuando pronunciamos el nombre divino, debemos alzar el pan, y en Shabbat debemos alzar ambas piezas del pan. Debemos recitar a Motzi con mucha devoción, concentración, atención, alegría, y aspirar cada mente la letra Hei de Amotzi. Amotzi significa la presencia divina que hace posible que podamos comer. Dejar una pequeña pausa entre las palabras Lehem, Min, Haaretz, para no saltear una palabra, la letra Mem. Inmediatamente después de pronunciar la bendición debemos comer, por supuesto, pues está prohibido hacer una interrupción o una pausa entre la bendición y la comida, ni siquiera para responder amén en ese caso. Es propio, se debe comer un bocado de pan no menor de una aceituna antes de la interrupción, y en Shabbat no menor del tamaño de un huevo. Es menester que haya siempre sal preparada en la mesa antes de partir el pan, pues hay que sumergir en ella el trozo de pan ante el cual decimos Amotzi, ya que la mesa representa el altar y la comida simbolizan las ofrendas. Y como la mesa simboliza el altar, es propio tratar de ninguno, tampoco se debe matar ningún animal, insecto, algo es sobre la mesa, es el altar. Y también siempre tiene que haber sal, porque toda ofrenda era acompañada de sal. Al repartir los trozos de pan entre los que están en la mesa, no debemos arrojarlos, pues está prohibido tirar el pan, ni tampoco lo debemos poner en sus manos, que es señal de duelo, sino que debemos colocarlos ante ellos.
O se puede agarrar un platito, un plato, y se va pasando una bandeja y se va pasando de persona en persona, cada uno tome su pedazo. Es meritorio decir Amotzi ante el pan que sea más importante. Por lo tanto, si tenemos un trozo de pan y un pan entero, hechos de la misma clase de grano, y queremos partir ambos en el curso de la comida, aunque el pan entero sea de tamaño menor y no sea tan puro como el trozo de pan, debemos partir el pan entero porque es más deseable. Pero si no son de la misma clase de grano y el pan entero es de grado inferior, por ejemplo, como cuando el entero está hecho de espelta y el trozo de trigo superior, ¿verdad? Y el trozo de un trigo, debemos decir hamotzi ante el de trigo, porque es más importante que la espelta, aunque sea más pequeño. Si el entero está hecho de cebada, los temerosos de Dios deben respetar el de cebada, aunque es inferior al trigo, porque está mencionada en la Torá, donde dice, porque es un pan entero. ¿Qué hacemos en tal caso? Colocamos el trozo debajo del pan entero y partimos ambos al mismo tiempo. Si ambos panes son enteros o ambos son trozos y están hechos del mismo cereal, debemos decir sí ante el más puro. Y si ambos son igualmente puros, debemos decir la bendición ante el mayor. Tenemos pan cocido por un judío y pan cocinado, horneado por un gentil, y no nos abstenemos de comer este último. Y si ambos son enteros o trozos y son del mismo tamaño, del mismo cereal, deben decir ante el cocido, ante el cocinado, ante el horneado por un judío. Si el pan cocinado por un judío no es tan bueno, no es tan puro, como el del no judío, podemos decir sí ante cualquier razón. Si el dueño de la casa se abstiene de comer panes de gentiles, muy estricto, pero en esta ocasión el pan del gentil ha sido traído en agasajo a un huésped, debe ser quitado de la mesa hasta que se haya dicho el sí y después puesto para el huésped. La ley relativa al mejor tratamiento ritual del pan se aplica únicamente en el caso en que pensemos consumir las dos clases de pan en el curso de la comida, pero cuando pensamos consumir solo una clase de pan, debemos decir a sí sobre el que pensamos comer. La preferencia es ser totalmente omitida, porque solamente el que yo quiero comer, el que me gusta y el que me agrada. Baruch Hashem Leolam. Amén. Amén.